¿Qué tal, amigos de La Silla Rota? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en una entrevista. Ya saben, siempre buscamos a personajes, a la gente que nos cuente algo de cómo nos impacta a nosotros como ciudadanos las cosas, lo que se está viendo. Bueno, yo soy Jorge Ramos, soy el director editorial de La Silla Rota y hoy le doy la bienvenida a mi querida amiga respetada muchísimo, Carla Casillas, que está con nosotros, que nos va a platicar de un libro que están presentando. De verdad, creo que eh, hay muchas cosas que ocurren en nuestro entorno, en la vida política, vemos muchas grillas, bla, 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 pero a veces no tomamos en cuenta cosas que están sucediendo y que no solo nos impactan para mañana, no nos preocupa que si una ministra, que si no sé qué, que si el metro, pero hay cosas que vienen para generaciones, no las estamos viendo. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa y también saludos a la audiencia de La Silla Rota. No, pues muchísimas gracias. Y les decía, estamos con Carla. Carla, no necesita presentación. Carla tiene una gran trayectoria. Es una gran periodista, reportera, ha sido columnista, corresponsal en España, editora, en fin, es una gran periodista muy completa. Están presentando un libro que se llama Colapso México. A ver, Carla, primero platícanos cómo llegan a este proyecto. Luego vamos desgranando algunas cositas que vamos a irle adelantando a la gente para que se anime a comprar este libro. Sí, claro que sí, con mucho gusto, Jorge, te cuento. Pues este proyecto nace a iniciativa de Mael Vallejo, un periodista también ya bastante experimentado en varios medios, editor, y de Dromómanos, que también, ¿no? Formado por Alejandra Sánchez Insunza y José Luis Pardo. Ellos son también periodistas de investigación con mucha experiencia en ciertos temas. Y precisamente la preocupación que teníamos un poco todos acerca de este tema, del que creíamos que no se está poniendo demasiada atención desde el periodismo, ¿no? Como tú bien decías un poco en la introducción de tu programa. Creemos que a veces la agenda política, la agenda social, el día a día, sí, ¿no? El rush del momento no permite que nos paremos a pensar en estos problemas que realmente, aunque a veces no son tan palpables en el momento o no son tan palpables para la ciudadanía o a veces pasamos de largo precisamente de ellos, pues sí nos van a afectar a largo plazo tremendamente, ¿no? Como es el medio ambiente y cuyas consecuencias pueden ser catastróficas, ¿no? Entonces, justo la preocupación acerca de estos temas es lo que nos lleva a emprender este proyecto compuesto por 8 diferentes reportajes en 8 diferentes estados de la República Mexicana, que son reportados por cada uno de nosotros y que tocan diversos temas, ¿no? Puede ser aire, tierra, agua, y viento, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de esta temática empezamos a cada uno a plantear el tema que nos gustaría o que nos preocupaba, ¿no? Personalmente a cada uno de nosotros y llevamos a cabo el reporteo. Ahora, ya lo dijiste, son 8 reportajes, se fueron a distintas entidades de la República, lo cual me hace pensar que los problemas ambientales de México no son el mismo. Son varios. ¿Podrías tú resumir, digamos, cuáles son los principales problemas medioambientales que tenemos en México y que ustedes encontraron en sus reportajes? Sí, claro que sí, Jorge, con gusto. Mira, un dato que es bastante alarmante y que creo que debemos de tomar en cuenta, y es un dato, me parece, del Banco Mundial, si no mal recuerdo, es que 40% del territorio mexicano está expuesto a diverso tipo de catástrofes, ¿no? Estamos hablando de lluvias, de ciclones, de huracanes, de inundaciones y de inundaciones, principalmente, ¿no? Entonces, efectivamente,
hacemos como una especie de reporteo por toda la República Mexicana y, por ejemplo, en Tabasco encontramos el tema del monocultivo del plátano, ¿no? Y ligado a las inundaciones, ¿no? En Sinaloa, nuestra compañera Alejandra hace un reportaje de la pesca desmedida y cómo afecta esto a los mares, ¿no? En el caso de otro compañero, Carlos Carabaña, él se va al centro del país y reportea el tema de la tala indiscriminada de madera, ¿no? De árboles, en este caso. Yo me voy a Yucatán, a la comunidad de Jomún, para reportear el tema de la contaminación del anillo de cenotes. Otro compañero se va hacia, bueno, a varios estados por los que pasa el Tren Maya para reportear el peligro que corre el jaguar en la construcción del Tren Maya, ¿no? Y así son más o menos como vamos reportando este tipo de reportajes y que efectivamente, como tú dices, plantean diversas problemáticas. Pero pues tomando en cuenta que México es un país con una muy larga costa a ambos lados del país, pues como te imaginarás, los problemas son de diversa índole y todos muy problemáticos y con graves consecuencias. Ahora, fíjate, tú mencionas varias cosas, por ejemplo, Sinaloa, el tema de la pesca. Mencionas, por ejemplo, el que tú hiciste, Yucatán, el tema del jaguar. Pero ustedes encontraron en estos reportajes que la autoridad esté haciendo algo serio. Pregunto algo serio, porque luego en discursos vemos que dicen, no, estamos preocupados por el medio ambiente, bla, 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 bla. A mí ya me tocó cubrir la presidencia de Felipe Calderón y él enarbolaba el tema de, no, yo sí estoy preocupado por el cambio climático y no sé qué, y su discurso del suéter encima del planeta y que se calentó y bla, bla, bla. Pero más allá de esos discursos, que a mí me parece que eran huecos y muy políticos, ustedes encontraron en sus reportajes si los gobiernos están haciendo algo serio para enfrentar estas problemáticas que ustedes nos presentan, porque a veces uno pensaría, bueno, el medio ambiente, pues a lo mejor el problema está focalizado en Ciudad de México y la zona conurbada, contaminación, pero esto, con de cuentas, es para poner los pelos de punta. Totalmente, totalmente, como bien dices, Jorge. No, efectivamente, lo que encontramos precisamente es Es una que no solucionan omisión nada. absoluta, totalmente lo contrario, omisión absoluta de gobiernos locales a nivel estatal, a nivel municipal. Obviamente también tiene que ver con el nivel federal porque hay leyes que protegen el medio ambiente a nivel federal y problemáticas en las que se involucran los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que si algo caracteriza a estos 8 reportajes o algo definiría el aspecto en común que tienen, es precisamente esta connivencia de empresas privadas con autoridades para permitir que se sigan explotando desmedidamente todos nuestros recursos naturales, como ya mencionamos, ¿no? Agua, madera, contaminación de aire, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que encontramos? Pues una ambición desmedida, ¿no? De las diferentes industrias, ya sea pequeñas, medianas o mega industrias, como fue el caso que yo reporté, una ambición desmedida en la que todas las autoridades de alguna manera son omisas ante la contaminación y la depredación ambiental que están llevando a cabo y que finalmente para todas estas regiones y las comunidades que están ahí tienen consecuencias catastróficas. Y creo que otro elemento en común que encontramos en estos 8 reportajes es el compromiso de diversas organizaciones de la sociedad civil, ONGs comprometidas con el medio ambiente y propias comunidades que habitan estos territorios, obviamente, defendiendo el medio ambiente, su derecho a un medio ambiente sano, su derecho a los territorios, a que no se afecte obviamente su vida, ¿no? Porque efectivamente estos megaproyectos, pues prácticamente los pueden desplazar de sus comunidades, ¿no? Claro, fíjate cómo me espanta, pues, y creo que por eso es la importancia a quienes nos van a escuchar, quienes nos están escuchando, quienes nos van a ver,
de verdad, le echen que compren el libro Colapso México, porque ya nos está adelantando algunas de las cosas, de las historias que trae el libro. Nos dice que están haciendo los gobiernos, pero creo que hay dos cosas que me gustaría enfatizar, Carla. Uno es, tú dices, nosotros encontramos que hay compromiso de organizaciones civiles. Ellos sí Sí. hay compromiso. Y de las comunidades, ¿no? Que quieren defender, digamos, su entorno, donde ellos o han vivido Ujú, por cientos, o a veces hasta que me apuras, por cientos de años por lo menos, ujú, 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 y defienden su espacio. Pero yo lo ujú. quisiera concatenar un poco con el tema de la corrupción. ¿Ustedes encontraron, digamos, corrupción en sus reportajes y en este asunto que, digamos, está alimentando este monstruo del colapso que estamos viviendo en materia ambiental en México en distintas aristas? ¿Encontraron ustedes corrupción? Y me gustaría que me enfatizaras el tema de las organizaciones. Creo que a veces no reconocemos el trabajo que hacen ciudadanos. En este caso, ustedes son periodistas, y creo que es reconocible que se haga eso para que la gente se entere y vea que tiene que hacer algo y que tiene que involucrarse en estos problemas. Pero esos dos cosas. Uno, el tema de la gente que participa y el tema de la corrupción. Sí, efectivamente. En todos los casos yo creo que hay diferentes tipos de corrupción, ¿no? Sin duda, ¿no? Obviamente, como te digo, desde la omisión de las autoridades a aplicar la ley correctamente hasta y todo el tipo de inspecciones, mías, permisos que pasan por alto, reglas que se saltan, consulta a comunidades indígenas que tampoco se llevan a cabo efectivamente, o que hay un disimulo, ¿no? De estas de estas consultas que al final se llevan a cabo entre poblaciones, que sabemos que también el gobierno tiene estrategias para dividir a las comunidades en defensa de sus territorios junto con las industrias, ¿no? Prometiendo, por ejemplo, son prácticas muy, muy comunes, ¿no? Una serie de provechos que van a tener a cambio de que permitan que megaproyectos lleguen a sus comunidades, ¿no? Como instalación de escuelas, prometen empleos, este, alumbrados públicos o servicios públicos que los gobiernos deberían de estar dando, ¿no? A las comunidades y que es su responsabilidad y su obligación como gobiernos, ¿no? Entonces, toda esta serie de diferentes tipos de lo que podemos llamar corrupción, porque la corrupción no es únicamente un intercambio de dinero, un Claro. beneficio de dinero, es un abanico inmenso de posibilidades que en todos los reportajes vamos detallando de alguna manera, ¿no? Eso por un lado. Ajá. Y por otro, sí, efectivamente, las comunidades que habitan en esos territorios y que tienen consecuencias terribles para su vida diaria, por ejemplo, que la pesca baje, que sus aguas se contaminen, en mi caso el ecoturismo que nunca va a llegar y que contamina los cenotes, ¿no? Que va a dejar de llegar, obviamente, ¿no? Por los malos olores, porque podemos imaginar que cenotes que antes eran totalmente cristalinos se pueden convertir en cuerpos de agua verde pestilente a los que nadie va a querer ir, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, las comunidades defensa de sus territorios están haciendo un esfuerzo inmenso y llevan años y años y años de lucha y están aparte luchando en condiciones de absoluta desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque están luchando contra industrias megapoderosas por un lado y contra autoridades quienes al final son quienes toman las decisiones por otro lado, ¿no? Un poco justo reporteando el tema de la comunidad de Común, ellos me hablaban que esta lucha que llevan a cabo, ¿no? Desde el 2017 prácticamente, hacían como la referencia a la lucha de David contra Goliat, y es un poco justo la metáfora de lo que sucede
justo, ¿no? En las comunidades y organizaciones de la sociedad civil que obviamente se están especializando y se han vuelto cada vez más conocedoras, tomando todo tipo de cursos, de talleres, ¿no? De organizaciones, incluso a nivel mundial que operan y que les dan todo tipo de herramientas para poderse defender ante, obviamente, eh, los atropellos, ¿no? Legales de las autoridades como de las industrias. Ahora, yo me imagino que, por ejemplo, pregunto, si en el caso, por ejemplo, del tema de la tala, y yo no sé si también el tema, por ejemplo, de la pesca, también veas involucrado el crimen organizado. Que, digamos, se suma a las, como tú dices, el abanico de corrupciones, ¿no? Que no es solamente dinero, sino que tiene que ver con hacerte, ¿no? El que no ves en la autoridad, la que es prácticamente fundamentalmente la autoridad, ¿no? Pero si tú ves que o en el libro de Colapso en México, ustedes también encontraron que uno de los actores que esté afectando, ¿no? Nuestros ecosistemas, incluso el caso de la madera, creo que podría ser el más evidente quizá, pero ustedes encontraron también, digamos, como elemento que el crimen organizado esté también como parte de este cóctel negativo para México. Sí, absolutamente. Obviamente el crimen organizado es uno de los elementos más que se añade, ¿no? A este tipo de problemática que ya de por sí es muy, muy, muy preocupante. Y obviamente el crimen organizado es un elemento más que pone en mucho mayor vulnerabilidad a las comunidades en sus territorios, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, en el tema de la tala ilegal es donde de manera mucho más evidente queda al descubierto, ¿no? Este tema. Híjole, Carla, la verdad es que a veces cuando uno ve estos libros, este tipo de reportajes, grandes reportajes, digamos como en ocho partes en este caso, uno se enfrenta, digamos, con una realidad muy triste y muy dolorosa. Eh, ¿cuál sería el mensaje que tú, como periodista, darías en este sentido? Porque, insisto, a veces creo que como ciudadanos no tenemos a veces claridad, pero aquí están estas investigaciones, aquí están este tipo de libros que arrojan un poco de luz para que hagamos algo, hagamos algo. ¿Qué mensaje tú darías? Sí, mira, yo la verdad, por ejemplo, y reporteando mi caso y otro tipo de casos, y creo que esto se podría trasladar a todos y cada uno de los casos que al final cubrimos, es una figura que a mí la verdad me conocí, ¿no? Y de alguna manera me impactó para bien mucho, es el llamado principio precautorio, ¿no? Que en el tema del medio ambiente, que es que no esperar a que las catástrofes nos golpeen de lleno, nos den una bofetada en la cara y las tengamos enfrente de nosotros para actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, la ley, digamos, o el principio precautorio, precisamente, eso es lo que evita. Eso es lo que evita, ¿no? O más bien lo que frena todo tipo de catástrofes y es una herramienta legal de la que los defensores del medio ambiente, ayudados con la justicia, pueden echar mano para frenar todo tipo de megaproyectos que van a causar un, una catástrofe futura y que en estos momentos no vemos, ¿no? Entonces, es una herramienta, yo creo, que muy útil en la que en el caso de Jomún, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que atrajo este caso, se acoge a ella para frenar el megaproyecto de la megaindustria porcícola en pleno anillo de cenotes, ¿no? Entonces, creo que si la Suprema Corte, los jueces, los abogados ambientales, etcétera, echaran mucho más mano de esta figura, creo que se lograrían
frenar muchísimos megaproyectos que, aunque todavía, como te digo, no estamos viendo el daño palpable de alguna manera, sí en el futuro puede ser el daño irreversible, Claro. si dejamos que avancen. Claro, creo que das una pista muy, muy buena de, digamos, de una herramienta, pero yo también creo que me gustaría ir cerrando esta entrevista, Carla. Creo que nos das, digamos, dos elementos. Este último que señalas, esta herramienta jurídica de la que se puede echar mano para frenar cosas, pero también creo que para mí el elemento que nos deja Colapso México son trabajos de periodistas, ya lo mencionaba Carla al inicio, Carlos Carabañas, la propia Carla Casillas, Carlos Martínez, Alejandro Melgoza, José Luis Pardo, Alberto Pradilla, Alejandra Sánchez y Michael Snyder, lo pronuncié bien, Sí. que son los autores de los reportajes de Colapso México, en donde yo sí creo que debemos echarles todos una revisada para ver lo que está pasando, porque eso también tiene que ver con las próximas generaciones, ¿no? Entonces, si podemos documentarnos de esta manera, creo que podemos hacer algo, ¿no? Hacia futuro. De verdad, creo que Colapso México es una lectura indispensable, ¿no? En medio del, ¿no?, mare magnum de cosas en lo inmediato, incluso podríamos estar muy preocupados ahorita por la elección del 2024, pero Colapso México nos está diciendo lo que puede pasar a quienes tienen hijos, a sus nietos. Eso es lo que debemos estar pensando. Eso es lo verdaderamente preocupante. El 24 se va a resolver y luego vendrá el 30, pero esto, esto es para las próximas generaciones, ¿no crees, Carla? Sí, no, totalmente. Y creo que también nuestro papel como ciudadanos, ¿no? Es el de exigir a las autoridades que hagan política pública y que ejerzan política pública con el fin de detener estas catástrofes, ¿no? Sin duda, porque hay veces que escuchamos que de alguna manera tiran el balón a la ciudadanía, ¿no? Que está bien, yo no digo que no, nosotros obviamente tenemos que contribuir con nuestros hábitos a frenar de alguna manera esto que estamos viendo venir, ¿no? Pero si no hay política pública que se aplique de manera adecuada y con visión de futuro, lo que nos espera realmente es muy negro. Y ¿sí me entiendes? Y ahí está el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México con la contaminación del aire. Llevamos décadas y décadas y décadas con una problemática que no se ha podido resolver. Y si no se ha podido resolver es porque no hay verdadero interés de ninguna autoridad de la Ciudad de México por resolver este problema, que va a tener también yo creo que unos resultados catastróficos, no solo en la salud de la ciudadanía, ¿no? Enfermedades pulmonares, todo tipo de cánceres, etcétera, sino también en el sistema de salud, ¿no? Obviamente que va a costar eso carísimo y que si no se detiene eso, los habitantes de la Ciudad de México vamos a acabar con los pulmones y terriblemente Sí, 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 sí. dañados, negros, y nuestras futuras generaciones van a nacer y crecer en una ciudad absolutamente contaminada, ¿no? Con todas las consecuencias que esto tiene. Entonces, si no exigimos en realidad a nuestras autoridades que hagan una política pública que valga, no sé a dónde podemos parar. Pues es un escenario, la verdad, muy, muy triste el que plantean ustedes aquí. Obviamente ustedes no son los culpables, sino que ustedes son los que nos ayudan a que podamos hacer un poco de conciencia y pelear más para evitar un colapso médico. De verdad, Carla, muchísimas gracias por este tiempo para La Silla Rota y pues mucho éxito con este libro. Muchas gracias a ti, Jorge. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que, insisto, nos van a ver y nos escuchan en La Silla Rota. Yo soy Jorge Ramos. Les agradezco mucho su atención y hasta la próxima.